Comentando sobre el tema de la ocupación, sí es un drama. ¿Vosotros tenéis información de que las cifras de ocupación son cada vez mayores? O... Sí, claro. Es un drama. Antes hablabais de ETA y de los presos, ahora habláis de la ocupación, luego hablaremos de machetes. Es un drama que además hay que trasladar a la ciudadanía con una política de comunicación diferente. Este es un problema también cultural. Llevamos 40 años sin dar batalla cultural y hay gran parte de la ciudadanía que se pone de parte de los que ocupan y no de parte de las víctimas. Pasa con ETA, con los presos, pasa con todo, ¿no? Nos acordamos de Kichi cuando llegó al poder, el día de la toma de posesión o al día siguiente, que había una ocupación, alguien se lo dijo y se fue corriendo allí a enfrentarse a la policía, como diciendo. Luego resultó que la señora dueña de la casa vivía de 2 casas que tenía, del trabajo de su familia, cobraba 600 euros de pensión la pobre y no la pagaban los que estaban dentro. Es un problema también cultural, de explicarle a la gente que la propiedad privada es uno de los pilares de la libertad en Occidente, de que el hombre se hace libre cuando ese trozo de terreno que trabajas para un cacique, que trabajas para un emperador, zar, marqués, pasa a ser tu trozo de terreno. Puedes trabajarlo para ti. Eso forma parte de los pilares de la libertad de Occidente. Si la propiedad privada es el demonio, es muy fácil convencer a la ciudadanía del que tiene la propiedad privada es el malo y el que viene y la ocupa es el bueno. Es una batalla cultural que no hemos dado durante 40 años y que hay que dar con los presos de ETA, con las ocupaciones, con los machetazos, con cualquier cosa. Y hablando de las ocupaciones, ¿por qué la persistencia en la ocupación? No por parte de los ocupas, que ya sabemos por qué, por vivir gratis y bajo techo y que corran otros con las facturas. ¿Por qué por parte de las instituciones esta permisividad? Porque es muy fácil. Las instituciones suelen tender a proteger, y aquí en España ya casi no hago distingos entre izquierda y derecha, entre los 2 grandes partidos, suelen tender a proteger aquello que sea de discurso fácil, de que la ciudadanía lo dijera fácilmente. Pero esto es fácil. Sí, ahora cada vez menos, cada vez la gente se entera más de lo que está sucediendo en realidad, pero hasta ahora mostrar al que está dentro como familia vulnerable, al que de repente ponen en la calle con todas sus maletas y sale la familia llorando, ese es muy fácil victimizarlo, hacerle víctima, y sin embargo el que está fuera, que es un tío que tiene más pisos y demás, es muy fácil hacerlo lo malo. Y en esta dualidad simplona que hemos tenido hasta hace casi nada, crear un mundo de buenos y malos era muy fácil. Y adherirse a los buenos es lo que quiere todo político, porque lo que quiere es que le voten. Explicar lo que es la propiedad privada, explicar lo que implica devolverle la casa a su legítimo dueño, explicar lo que implica no devolverle la casa a su legítimo dueño, explicar que el político no tiene que dejar al ocupa dentro, sino que tiene que él buscar una solución habitacional, él, el político, que esa no la tiene que buscar el dueño del piso, la tiene que buscar el político. Es decir, cuando Kichi va a enfrentarse a la policía, lo que nos está diciendo es que él no sabe hacer su trabajo, él no sabe buscar a esa familia una solución habitacional y quiere que lo haga un ciudadano, en este caso una ciudadana que es una viuda que cobra 600 euros. Y eso hay que explicarlo. Ahora ya lo entiende cada vez más gente, pero hasta hace nada no se explicaba bien. Y el político tiende a lo fácil. ¿Qué es lo fácil? ¿Quién es la víctima en esta historia, según todos los medios? Los que están dentro, pues voy a alinearme con estos. En fin, un drama que, bueno, esperemos que poco a poco sí que vaya habiendo más conciencia al respecto. Sobre lo que, por desgracia, también empieza a haber no conciencia, sino pánico, temor, miedo, es sobre el aumento de la inseguridad. Cuando hablamos de Barcelona, por ejemplo, hemos conocido un montón de casos, pero conocemos cada vez más casos en ciudades que hasta ahora eran, en teoría, mucho más seguras, como la ciudad de Madrid. Este sábado hubo 3 ataques, una violencia extrema que, de hecho, dejaron 2 fallecidos y un herido grave. Ha recopilado todos los datos nuestra compañera Laura Luengo. Sí, Madrid, considerada una de las ciudades más seguras de Europa, se está inundando con una ola de inseguridad. La jornada del pasado sábado terminó protagonizada por sangrientos apuñalamientos, resultando con 2 muertos y 3 heridos. Vamos a analizar cada caso. 5 agresiones, 3 en Madrid en apenas una hora y 2 en Parla, de manera casi simultánea. Fallecido de 15 años, era jugador de fútbol en el club de Móstoles. Esto ocurrió en la discoteca Independence Club, en la calle Atocha 127, donde se celebraba una sesión para menores de 16 años. Un grupo de 8 personas pertenecientes a una banda le atacaron apuñalándolo en el pecho y causando su muerte. El segundo fallecido, de 25 años, este ocurrió una hora después del primer apuñalamiento en el parque próximo a la calle San Ruperto, en Usera. Fue apuñalado en la zona lumbar, lo que causó su fallecimiento. En cuanto a los heridos, un menor de 17 años. Antes de los 2 fatídicos sucesos ocurría el asalto al menor de 17 años en la calle Monasterio de Guadalupe, en el barrio de Monte Carmelo. Fue atacado por 10 jóvenes que le apuñalaron múltiples veces de la espalda y en la zona lumbar. Otro joven de 24 años yacía herido de gravedad junto a la entrada de un parking en la calle San José de Calasanz. Había sufrido la semiamputación de un brazo y había recibido varias puñaladas
puñaladas en la espalda. Además, otra mujer se encontraba cerca de este parking anterior desangrándose y fue trasladada al hospital de Parla. La policía ya ha detenido a 2 personas de 20 y 27 años por la agresión en Madrid del joven de 25 años y continúan buscando a los culpables de las otras. El ministro de Interior, Marlaska, en su última visita a Segovia, aseguró que están trabajando desde hace tiempo para tomar medidas y hacer frente a la radicalización de las bandas. Gracias, Laura. Radicalización de las bandas que, en principio, Samuel, son quienes habrían estado detrás de este tipo de actos. Sí, pero que en realidad el ministro Marlaska dice que trabajamos desde hace tiempo. ¿Eso es tranquilizador por parte del ministro Marlaska? Absolutamente tranquilizador. Estamos todos, cada vez que habla él, no hay un ministro que haya dejado más tirados a los policías más veces, siempre que ha podido, que el ministro Marlaska. Pero es que la delegada del Gobierno en Madrid hoy, que se supone es el enlace de Marlaska en este territorio, ha dicho que no había un impacto, no había un incremento en los delitos cometidos por bandas. Si no hay un impacto, no hay un incremento en los delitos cometidos por bandas, ¿por qué Marlaska lleva un año trabajando en nuevas estrategias contra las bandas? Esto es una enorme mentira, este modelo es una enorme mentira que solo sirve a intereses políticos, que protege discursos, no protege ciudadanos, que deja a los ciudadanos tirados a los pies de los caballos, que no protege a tu hija cuando sale de noche, que lo que protege es, a través de unos gabinetes de comunicación, el intentar, pues mira, toda la estructura está dirigida, todo el modelo está dirigido, en lugar de darte seguridad, a convencerte de que estás seguro. Por eso tenemos policías TikTok, vehículos ecosostenibles y perspectiva de género para enfrentarnos a esta gente con machetes. Y esto se te incrusta desde la academia. Y todo el modelo policial en España está al servicio no de solucionar problemas de la ciudadanía, sino de hacer números. Un sistema estadístico que deriva en una cosa que se llama índice de la criminalidad, que es de lo que presume Marlaska constantemente, sobre todo ahora, aprovechando estos 2 años con las medidas nocturnas, los cierres nocturnos, que son medidas de control social y que han hecho descender ciertos delitos, ¿no? ¿Qué es el índice de la criminalidad? Un insulto a la inteligencia. El índice de la criminalidad en España existe una dualidad que es 1-0-1-1, delitos cometidos, delitos esclarecidos, delitos cometidos, delitos no esclarecidos. El índice sale del total de los delitos, otorgando a cualquier delito el mismo valor. 1. Una violación vale lo mismo que un hurto en el Carrefour. Todas las estrategias se dirigen a hacer menguar los hurtos en el Carrefour, que los hay por miles. Si tú logras en tu ciudad hacer descender 300 hurtos con relación al año pasado en el Carrefour, tienes un menos 300 en el índice. Si tenías el año pasado un asesinato y hoy tienes 10, 2 violaciones y hoy tienes 20, apenas tienes más 20 o más 30, menos 300 más 30. El índice es negativo, todo va bien. Todo va bien, somos un país seguro, uno de los países más seguros de Europa, dicen. Es una absoluta mentira, ni Madrid, ni Barcelona, ni ninguna ciudad. Como si todas las medallas de los Juegos Olímpicos valiesen por igual, el bronce igual que las del oro, que en el medallero no... Y la mentira además es, mienten siempre. Cuando te hablen de números en relación a la seguridad hay que saber una cosa, mienten siempre. Han hecho un índice de la criminalidad este año, que lo han cerrado en septiembre, porque en septiembre empezaban al parecer a abrirse las cosas y dijeron no nos vaya a torcer otra vez la historia. Los índices de criminalidad siempre se miden en relación al año anterior. Todos los países los miden así. Este año, por primera vez, este país no lo ha medido con relación al año anterior, porque como no le salían las cuentas, lo que ha hecho es decir, es que como el año anterior había pandemia y medidas restrictivas, no se puede medir con el año anterior. Vamos a medirlo con el último sin pandemia. Pero es que este año 2021 también ha habido medidas restrictivas prácticamente todo el año. Algunas impuestas, sobre todo el primer trimestre, y otras por inercia, porque la gente no ha salido por la noche en verano, no ha ido a los hoteles en verano, el ocio nocturno no se ha abierto ni ha estado ocupado como otros años, cuando muchos asesinatos, violaciones se producen en el ocio nocturno. Entonces tratan a la ciudadanía como imbéciles. Es decir, no vamos a medirlo con el año pasado porque nos va mal, vamos a medirlo con el último año sin pandemia. Es ridículo, no se puede medir un año con pandemia en un año sin pandemia. Trilerismo contable. Trilerismo. Has dicho que Madrid no es una ciudad segura. El alcalde Almeida no está de acuerdo. Vamos a escucharle. Efectivamente ha sido un fin de semana muy complicado en la ciudad de Madrid, un fin de semana trágico. Están ahí los hechos, desgraciadamente. Ha habido 2 asesinatos, al mismo tiempo otra persona que también ha sido apuñalada, y lo que quisiera es transmitir 2 mensajes. En primer lugar, que Madrid es una ciudad segura, eso que quede claro. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen una profesionalidad extraordinaria, pero en segundo lugar, esto también nos tiene que hacer estar vigilante ante cualquier fenómeno delictivo que pueda afectar a la seguridad en la ciudad de Madrid. Y por tanto, el compromiso total y absoluto del Ayuntamiento de Madrid, de este equipo de gobierno, en brindar todos los medios necesarios a la delegación del Gobierno para la lucha, en este caso, contra las bandas juveniles que ocasionaron esos asesinatos el viernes pasado.
bandas juveniles, eso ha dicho. Decíamos que Almeida aseguraba que esta ciudad es segura, Madrid, porque a pesar de la actividad de las bandas juveniles, que no bandas latinas, y también esta mañana le hemos podido leer en redes sociales apelando a la solución que él encuentra, que es convocar a las juntas de seguridad con la delegación del Gobierno para garantizar que sigamos siendo, dice él, una de las capitales más seguras del mundo. Samuel, ¿crees que esta medida sería suficiente? Sí, vamos, seguro. Lleva haciéndose 40 años, es muy difícil que salga mal por primera vez esta vez. Las juntas de seguridad son parte del problema, no son parte de la solución. Él ha hablado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de su profesionalidad. Almeida no habla nunca con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Almeida solo habla en esas juntas con unos mandos escogidos por los políticos, la inmensa mayoría de ellos que pertenecen a una época que ya no existe, criminológicamente hablando en España. Hace 30 años que no se suben a un coche de policía, tienen horarios de gestión, son mandos de despacho que trabajan de 9 a 2 en una oficina y no tienen ni idea de la demanda de seguridad que necesita la población y los ciudadanos en la actualidad. Reunir esa junta no sirve para nada. ¿Sabes lo que va a pasar? Mira, pues podéis llamar dentro de 2 semanas, te lo digo yo lo que va a pasar. En Valencia hace 15-20 días ha sucedido lo mismo, 2 o 3 noches trágicas, apuñalamientos. ¿Qué sucedió ayer y antes de ayer? Se organiza con los gabinetes de comunicación, esa es la parte importante, lo que les importa, 7 o 8 furgones policiales, UPR, UIP, se va al barrio, el del gabinete de comunicación va detrás con la cámara de fotos y la cámara de vídeo, se identifica 50 o 60 personas, que es el resultado de la operación, la macrooperación policial, que implicó un helicóptero y todo, macrooperación policial en Valencia, en el barrio de Riols, muy bien todo. Resultado, 50 identificados, que es nada en términos de seguridad, un acta de droga, es decir, le quitaron unos porrillos a un chaval, y una navaja. Macrooperación con helicóptero incluido. Eso va a pasar en Madrid en los próximos días. Bueno, va a tardar un poco porque esta reunión de la Junta de Seguridad está pactada para el día 18. Nos han matado a 2 chavales ayer, uno de 15 años, y han pactado una reunión entre mandos y políticos el día 18. Esos mandos y esos políticos son los que nos han traído hasta aquí. Si nos han traído hasta aquí, difícilmente van a solucionar el problema. Podemos concluir, Samuel, que lo que pasó el fin de semana en Madrid no son casos aislados. No son casos aislados, además no son 2 apuñalamientos, lo he puesto en Twitter, yo solo con mi equipo atendimos otro apuñalamiento más que no está en ninguna noticia, 2 agresiones sexuales, chicas de 20 años que no salen en ninguna noticia y otro chaval que no le patearon la cabeza en el suelo, no le mataron de milagro. Hablando con un portavoz de Suma a las 5:30, 6 de la mañana, que fue cuando atendí yo el apuñalamiento, él me dijo, ya llevaban 8 apuñalamientos, y esto va a ser la tónica general. Mucha gente nos habla de los años 80, de aquella explosión de la delincuencia relacionada sobre todo con la heroína y aquellos barrios marginales de las personas que venían del campo a la ciudad. Es la percepción lo que puede hacer engañar a mucha gente. Antes, un solo apuñalado en Madrid a las 3 de la mañana implicaba casi con toda seguridad que se moría. No teníamos el sistema sanitario que tenemos hoy, no teníamos los sistemas de primera respuesta que tenemos hoy. Hoy te llega una UBI móvil en apenas tiempo, te lo estabiliza. Es más, hoy llega un Z de la policía y si tiene suerte dentro de ese Z va con un equipo sanitario que ha pagado de su bolsillo y con una preparación para hacer un torniquete que ha pagado de su bolsillo y te lo estabiliza hasta que llega la UBI móvil, por eso muere menos gente, pero en realidad es casi imposible que en un sábado del año 1987 acabara en Madrid con 8 apuñalados. ¿Que acabara con un muerto y un solo apuñalado? Sí, porque te llegaba una ambulancia con 2 enfermeros que no sabían estabilizar y a lo mejor pues, no tenía suerte y se moría. Ha cambiado el sistema sanitario, el sistema de primera respuesta, todo ha mejorado mucho, pero la delincuencia ha crecido. Y el perfil del delincuente, porque muchas veces se habla de prejuicios o se habla de... bueno, es incómodo citar tanto nacionalidades como más que nacionalidades, culturas. El hecho de la integración de ciertas culturas en las que está normalizada una violencia más extrema y el hecho de que ciertos colectivos, como pueden ser los que se introducen en las bandas latinas, por sus circunstancias familiares, al final la pandilla, la banda, sea quien ejerza de grupo y al final se introduzcan hasta el extremo. ¿Cuál es el perfil entonces de aquellos que están protagonizando esta violencia extrema? A ver, nosotros tenemos un problema evidente que ahora va a ser un problema exponencial. Ha pasado en todos los países. La segunda y tercera generaciones son delincuencialmente hablando muchísimo más graves que la primera generación. La primera generación de gente que viene de fuera es la que viene a matarse, a trabajar. Y la segunda y tercera generaciones son los que destruyen ese legado. Pasó en Francia, pasó en Italia y va a pasar, ya está pasando aquí en España. Ahora, a mí me da igual hablar de este tema porque no tengo ya miedo a prácticamente nadie. Ya me ha causado suficientemente coste el discurso. Para que la gente lo entienda, antes hablé de los años 80, hablamos de lo que era la inmigración masiva del campo a la ciudad.
¿Qué eran esos barrios marginales? Gente que llegaba a la ciudad a buscar una vida mejor, que se mataba a trabajar, el papá estaba 12, 13 horas currando, matándose a trabajar, la mamá tenía 3, 4 hijos, no salía de casa, se mataba a trabajar también, y el chaval salía con la pandilla, salía por la calle, no tenía un control social como tenían en el pueblo, donde no podías hacer nada porque todo el mundo te conocía, la mamá creía que sí había ese control social, pero no lo había, y eso generó en el enfrentamiento exponencial a la droga, que derivó en la delincuencia y demás. Estamos hablando de una generación que tenía a su abuela, que tenía el pueblo, que compartía, que pertenecía al que venía del campo a la ciudad, compartía idioma, nacionalidad, cultura, religión, todo. Ahora va a pasar lo mismo con la segunda generación, pero estos chavales no comparten nada con nosotros. Es decir, mientras sus padres se están matando a trabajar, estos chavales no tienen nuestra cultura, no comparten religión, no comparten idioma en muchos casos, y en las zonas de donde vienen, porque esto es un problema no de nacionalidad. A la izquierda le gusta esa de nacionalidad para llamarte racista, pero es un problema sobre todo de cultura y arraigo, que es muy importante. No es lo mismo recibir a 2.000 venezolanos que huyen del hambre, que comparten contigo casi todo, que solo hay que buscarles trabajo para que se adapten, que vengan 2.000 nigerianos o 2.000 marroquíes. No tiene nada que ver. Y si te llaman racista por esto, pues que te lo llamen, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. No comparten nuestros códigos, es así. Vienen de sitios donde la vida vale muy poco. Vienen de zonas donde se viola, y lo han visto sistemáticamente en algunas zonas. Vienen de zonas donde se enfrentan tribus, poblados, barrios unos con otros con armas. Eso es lo que han visto. En aquellas zonas, como diría el miembro de mi asociación, José Vallejo, que fue trabajador social en Francia, en los barrios franceses, y vio la decadencia, por eso conoce tanto este problema, en esas zonas ellos eran los gatitos. Una vez aquí, ellos son los tigres. Y los gatitos, sabéis quién son, ¿no? Pues los gatitos somos nosotros, aquí. Bueno, pues hablas tú de colectivos, uno de los que se cuestiona muchas veces o de los que se puede señalar como autores de bastantes de los delitos o de la inseguridad que está acuciando los barrios de Madrid, de Barcelona, de las grandes ciudades, pero cada vez a las principales ciudades de España son los menas. Y ojo, porque casi todos los políticos tienen un discurso parecido en la misma línea. Recordemos lo que decía en 2019 la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre los menas. Y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores, son menores, es infancia. Cosa que nadie duda. No estamos, aquí nadie criminaliza, lo único es que en base a los datos... Hay duda de que sean menores. Exacto, y la situación... Es que sí hay duda de que sean menores. En algunos casos hay duda. Es que sí hay duda de que sean menores, es que muchos no son menores. Están acogidos en estos centros y se hacen pasar por menas, pero es gente que al no poder determinar su edad, ellos te dicen que tienen 17 y pueden tener 21. Y no te digo ya a estos niveles, tú que te gusta tanto el deporte y tal, sabes que ha habido selecciones sub-21 en países africanos que han estado con tíos de 25 años jugando sobre el campo, porque demuestra tú que el delantero centro de Ghana no tenía los 17, ¿no? Bueno, pues traído a la situación en la que estamos ahora, con tintes de tragedia, es con lo que nos estamos encontrando. O sea, muchos no son menores. Bueno, Fernando, hemos visto cuando en esa explicación de nuestra compañera Laura Luengo que uno de los fallecidos, el más joven en Madrid, tenía solo 15 años y jugaba en el Móstoles. Hasta allí se ha desplazado también Laura para recabar la opinión de algunos de los vecinos de esta localidad conmocionados por la pérdida de un chaval tan joven. Es una cosa inaudita que no tiene explicación. Un niño de 15 años apuñalado. Si la gente se siente insegura, pues sí, podrían intentar valorarse diferentes medidas. Más policía, más vigilancia, más patrullas. Más seguridad en las calles, yo que sé, más educación sobre todo. Siempre hay inseguridad en Madrid, y más si es por la noche y demás. Yo tengo un hijo de 21 años y prefiero que ni salga por las noches. Pues yo creo que es que la juventud se le está yendo la cabeza. Mucho, además, muchísimo. Si son menores ya es más difícil, pero a los mayores deberían de poner penas muy, muy difíciles de cumplir, para que así se les quitaran las ganas. Yo creo que hay más inseguridad, no a través de esa noticia, sino de tiempo ahí yo veo más inseguridad en Madrid. Padre de una niña, sí, tengo inseguridades por ellas. No puedes decir, no salgan de casa los jóvenes. Más seguridad en las calles, más policía, más... No sé, más personal de seguridad. Hay casos como este que sí que denotan que hace falta un poquito más de seguridad. Supongo que también la gente está un poco cansada ya de tema mascarilla, tema de estar en casa. Creo que esto en este caso era una banda latina o un ajuste de cuentas de bandas latinas, y normalmente eso ha sido siempre peligroso. Samuel, la preocupación
lógica de cualquier localidad, de cualquier padre que lee estas noticias, que ve estas noticias y que sabe que sus hijos, cuando salen a la calle, pues se enfrentan a una criminalidad que no era común hasta ahora. No lo era. Yo en el 2018 se lo dije en el Congreso, no me sirvió para nada. Casi que se reían de mí. Les dije que España iba a entrar en índices delincuenciales parecidos a los de Francia y de Italia en muy pocos años. Les dije que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, así fue, pero que seguirían en cascada el resto. Y el problema de esto es, como todo, cuando tienes unos niveles delincuenciales medios, que es los que había aquí hasta ahora, hasta hace poco, tú con estadísticas y propaganda puedes engañar a la ciudadanía. Cuando el vecino, el ciudadano, ya percibe, por hechos intrínsecos, porque lo ha visto, porque su vecino le ha dicho que han atracado a su hijo, porque el discurso ya empieza a importarle cada vez menos. Y la ciudadanía lo que quiere ya es escuchar un discurso fuerte contra la criminalidad, porque puede tocarla a cualquiera. Este chaval que jugaba... Estamos viendo imágenes en concreto del club al que pertenecía, del Móstoles. Mañana vamos a intentar estar con el presidente de esa entidad para que nos comente cómo está la situación. Laura, que ha estado allí, ha visto pues, a los chavales desolados. Este chaval... La pelea, al parecer, fue entre Dominican y Trinitarios, pero no quiere decir que este chaval fuera de una banda. Te puede pillar en medio, estás en una discoteca, puedes salir y te puede pillar en medio, puede pasarle a cualquiera. Y la ciudadanía tiene derecho a que se le escuchen sus demandas, las demandas de seguridad, que es algo que en España no ocurre. Todo el modelo policial está orientado a las estadísticas. ¿Por qué no hay reuniones de esos mandos de la Junta de Seguridad que van a sacarse una foto de cada mando, de cada dependencia en cada distrito de Madrid, todos los meses, reuniones abiertas con ciudadanos, donde vaya el comisario a decirle, es que los números van bien, y vengan los vecinos a decirte, no, mire, irán bien para usted y para su discurso. Para mi hija los números van fatal. Así que pone remedio en esto, la tipología delictiva que tenga el distrito, que no lo sé. Pero esto es una cosa larvada, viene de muy lejos. No se va a solucionar poniendo parches. Probablemente algunos os acordaréis, hace 20 años, en algún breves, cosas poco en Telemadrid, en alguna cosa pequeña, salieran aquellas noticias, cuando yo empecé en esto de la seguridad, salían aquellas noticias de que las bandas latinas han ocupado pistas de fútbol en las zonas de Madrid y cobran €1 a los chicos del barrio que quieren jugar. Sí. ¿Qué importancia tuvo aquello? ¿Qué importancia se le dio? Nada. ¿Por qué no se le dio importancia? Porque no tiene reflejo estadístico. Nadie de esos chicos denuncia. Entonces, al mando del turno no le importa ese problema. La policía hoy, nuestro modelo policial no soluciona problemas, hace números. Eso era un problema que un criminólogo, yo soy grado en criminología, te dice, esto si se larva aquí va a ir progresando. Para que nos entendamos, la delincuencia es una escalera de palacio, que en los peldaños de abajo son amplísimos y caben muchos delitos menores. Si subir esos peldaños no tiene coste, en términos criminales, cuando no hay coste siempre hay recompensa. Si el Dominican Don't Play, que cobra y nadie le dice nada, dice esto no tiene coste, sube otro peldaño, pasa a los robos con violencia, ve pasar a los chavales y ya no vale el euro. ¿Cuánto llevas en el bolsillo? 10 euros, dámelos. ¿Ese chaval denuncia? No, llega a casa y dice el padre, ni se te ocurra meterte con estos, vamos a tener a juicio con ellos. Es una criminalidad oculta que no salen estos índices estúpidos de Marlaska y del Ministerio del Interior, pero eso va haciendo que para el criminal, si no hay coste subir los peldaños, cada vez quiera subir más. ¿Por qué? Porque lo que quiere es entrar en el palacio. Él quiere vivir como los que viven en el palacio. Y como no atajamos en la parte de abajo de aquellos bandas latinas que ocupaban pistas de fútbol y que a nadie le parecía muy grave, llegamos hasta donde estamos ahora, que se han apoderado de territorios enteros. Es la famosa teoría te pregunto, no sé, la famosa teoría del Broken Windows Policing, ¿no? La teoría de las ventanas rotas, que desarrolló Killing, pero que tiene la base en un experimento de Zimbardo, un profesor de Stanford, que deja un coche abierto y con un cristal roto, bueno, primero abierto en una zona del Bronx y acaba vandalizado, luego abierto en una zona de Palo Alto, California, una zona de mucho nivel económico, donde nadie lo toca, pero basta con que rompas un cristal, un retrovisor, para que los 2 días también en Palo Alto ese coche esté vandalizado. ¿Por qué? Porque lo que manda la teoría, lo que nos dice la teoría del Broken Windows Policing es que aquí nadie vigila. En el Bronx se vandaliza el coche, incluso en Palo Alto, en una zona de mucho nivel económico, cuando el coche aparece con una ventana rota, dice, si tú ves un coche un día con una ventana rota, pasas, al día siguiente vuelve a estar con la ventana rota, sigue el tercer día con la ventana rota, la sensación es, aquí nadie vigila, vamos a por el coche y vamos a vandalizarlo. Si tú permites, hace 20 años, a unos grupos de bandas latinas que entren en las canchas de fútbol y empiecen a cobrar €1 a los chicos que quieren jugar a fútbol, la sensación es, aquí nadie vigila, podemos seguir. Vamos a escalar. Empezamos así, robos con violencia, grupos organizados, bandas criminales, territorios enteros conquistados, que como en París, Madrid
Barcelona, en nada serán París y Marsella. Son territorios en los que al principio te dicen no vayas y ya está, no hay ningún problema. Allí no hay nada que ver, tú no vayas. Esos territorios acaban rodeando la ciudad como en un asedio militar y los que viven en esos territorios acaban delinquiendo dentro de la ciudad. Así se perdió París, así se perdió Marsella y así se está perdiendo Madrid y Barcelona, mientras Almeida, la delegada del gobierno esta, que no sé el nombre y casi mejor no saberlo, se van a reunir el día 18 para una junta de seguridad que nos tiene a todos, vamos, muy tranquilos. Seguro que lo solucionan. En fin, bueno, pues vamos a recabar más testimonios, porque para hablar sobre este asunto también nos acompaña Serafín Giraldo, el director de Policía H50 e inspector. Señor Giraldo, muy buenas noches. Buenas. La primera pregunta es directa. ¿Los 3 ataques que se registraron esa noche del sábado son un caso aislado o algo habitual? Bueno, viene siendo habitual, por desgracia, últimamente en la capital, el ataque con armas blancas. Hay bastantes víctimas, hay bastantes lesionados por la acción de gente muy joven que, actuando en grupo, provoca este tipo de actividad delictiva en la capital de España. Pues la respuesta política en casos como este o como el de Samuel en La Coruña, el del bulo del culo, ¿en su opinión se infravalora este asunto, este problema social con la violencia? ¿O cree que la respuesta política en tal caso no va en esa misma línea? Desde luego que sí, la acción de las bandas latinas en la capital tiene que tener también una respuesta política, aparte de la respuesta policial que se está dando y la respuesta social, evidentemente, con denuncias a este tipo de actividad delictiva. Por tanto, se necesita una respuesta política y una ayuda política a la policía y la Guardia Civil que tratan de combatir este tipo de bandas. De acuerdo, Serafín, pues muchísimas gracias por acompañarnos en La Alternativa y muy buenas noches. Muy buenas. En fin, Samuel, has hablado de colectivos, has hablado de grupos que pueden protagonizar esa criminalidad con independencia de su origen étnico, de su nacionalidad, sino de las condiciones que tienen a su alrededor y de la sensación de impunidad. Hablabas, por ejemplo, estábamos hablando de las bandas latinas y nuestra compañera, el pasado mes de octubre, Laura Rivas, estuvo con 3 exmiembros de estas bandas latinas que habían conseguido salir, habían conseguido librarse de esta situación. Vamos a recuperar esas imágenes, pero antes, Samuel, te vamos a despedir, te damos las gracias por habernos acompañado hoy. Vamos a despedir hasta pronto. Eso es. Muchas gracias por la invitación. Y esperemos que el próximo día, aunque nos tememos que no, nos puedas dar algún dato más alentador de los que... Seguro, si esto está todo, cualquier criminólogo, sobre todo si sabe algo también de sociología, sabe que esto está todo inventado. Esto en Nueva York, en el cambio, en el turnaround de William Bratton, cuando la criminalidad cambió en Nueva York, ya existía, se llamaban wolf packs allí, que son una especie de manadas, ¿no?, que actuaban sobre todo en el metro, generaban robos con violencia, violaciones. Todo esto en criminología está todo inventado ya. Además, saber escuchar al que tiene ciertos conocimientos, no a los de la Junta de Seguridad. En fin, muchas gracias, Samuel, y recuperamos ese reportaje de nuestra compañera Laura Rivas.